Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al primer invitado de la revista de Opinión Democracia, el candidato presidencial por el movimiento Creo, Francesco Tabaqui. Lo hemos invitado al programa para conocer su plan de trabajo. ¿Qué está pensando del país que vive en crisis, con crisis eléctrica, crisis en lo económico, social, falta de empleo pleno, educación, seguridad social, y podríamos mencionar una larga lista? Quiero preguntarle primero, ¿para qué quiere llegar a la presidencia de la República, Francesco Tabaqui? Buen día. Muy buenos días. Sabe que hasta el día de hoy mi familia me sigue preguntando lo mismo. Mi familia, mis amigos, mis socios, mis hijos. El país ha sido muy generoso conmigo y es el momento de retribuírselo. Tenemos que devolverle el poder a la gente. Y lo segundo, o más bien lo primero que mencionó, todos los problemas que nos acontecen a esta gran crisis, más allá de eso, yo veo otro problema, y es que los ecuatorianos, producto de nuestra resiliencia, nos acostumbramos y normalizamos todo. Normalizamos que nuestros hijos no puedan entrar a las universidades y si salen no puedan entrar a trabajar. Normalicemos la delincuencia. Ahora hemos normalizado la falta de electricidad. Hay que empezar a cambiar al país y la mejor forma de hacerlo es por el empleo. ¿Cómo generar nuevas fuentes de empleo? Que no redunda en el Estado, pero sí en el sector productivo, que es el mayor generador de empleo. ¿Cómo enviar mensajes? El Estado tiene que encargarse de la seguridad, la salud y la educación. Pero para que un país como el Ecuador produzca empleo, hay que mirar al suelo, lo que está abajo de él. El petróleo y la minería, y lo que está arriba de él, la obra pública que tanta falta nos hace desde hace tantos años, y por supuesto los sectores productivos, sectores a los cuales yo represento y que nos han dado bastante desde hace 200 años. El tema es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo despejar esa inquietud? Bueno, voy a empezar por los sectores productivos. Voy a empezar por... Primero, hacerle un análisis muy rápido en honor al tiempo. Somos un país que hace 200 años decidió empezar a producir cacao y sigue estando en el top. Luego vino el banano, el camarón, las flores tropicales y las rosas, las flotas pesqueras, atuneras, ahora está la pitahaya y otra serie de productos como las fresas, las moras sin pepas. Recorro la Sierra Central y llego hasta la Tacunga y me encuentro con los cultivos de brócoli. Resulta que el Ecuador ya está dentro de los 3 países mayores productores de brócoli. ¿Por qué no le apostamos a los sectores productivos? Seguramente son gustosos para los políticos en estas épocas de campaña. Hay que hacer la agricultura 4.0, que es empezar de abajo hacia arriba. No solo preocuparnos en los precios de sustentación, sino también en los costos para que los pequeños productores puedan exportar. Y al final del día me van a decir los citadinos, la mayoría, quienes me escuchan, bueno, y todas las propuestas de Francesco Tabaqui están dirigidas al campo. Eso va a ser bueno, el campo es bonito, produce, nos da de comer, exportan, pero ¿en qué nos ayudan a nosotros? El Ecuador desde hace algunos pocos años ha dejado de tener en las zonas rurales a su población activamente laboral. La edad promedio laboral está sobre los 43 años. Eso significa que a las ciudades principales, por su tamaño, Guayaquil, Quito, Cuenca, están migrando nuestros jóvenes en busca de oportunidades y de sueños que no se dan. Hay que hacer que vuelvan al campo, pero que vuelvan al campo no solo por esperanzas, sino porque de verdad eso genera empleo. Y al mismo tiempo eso va a hacer que en estas ciudades se reduzca un poco la demanda laboral. ¿Cómo enfrentará usted, de llegar a la presidencia desde el primer día, la crisis eléctrica? Una crisis eléctrica que deviene de décadas, que penosamente, hay que decirlo, todos los gobiernos no pudieron sentar las bases para una matriz energética equilibrada. Y digo todos los gobiernos, y hay que dimensionar, el actual gobierno tiene 1 año, el anterior tuvo 2 años y medio, el anterior 4 años, y hubo un gobierno que tuvo 10 años y no se pudo sentar las bases para una matriz energética. ¿Qué hará desde el primer día? Y muchas veces, o ahora, nos encontramos en esto que todo el mundo habla de la tercera vía, que son o somos los que no queremos ese corrupto pasado o este oscuro presente. ¿Qué es lo que hay que hacer nuevamente? El Estado se tiene que encargar de la seguridad, de la educación y de la salud. Hay que dejar que quienes sí pueden generar empleo y que
quienes sí pueden hacer las cosas lo hagan. Hemos satanizado durante años, durante todas esas décadas que usted menciona, a la inversión extranjera y a la empresa privada. Seguramente usted y yo hemos crecido viendo esa satanización. Y está claro que el Estado no puede. Lo que está en manos del Estado para muestra una carretera. No funciona. No funcionan los hospitales, no funciona la energía. Las carreteras que no están concesionadas se están desapareciendo. El petróleo no funciona, nos dicen que no hay petróleo. Hay que abrirle las puertas a la inversión extranjera, que vengan a invertir en las hidroeléctricas, en las termoeléctricas o en todo tipo de centrales que ya inclusive existen. Tenemos un río, el río Santiago, en la provincia de Morona, Santiago. Ese río llega hasta el Perú. Ahí tenemos un permiso ambiental ya funcionando, que es lo más difícil de todo. Tenemos los inversionistas listos para invertir $4.000 millones. Va a tomar quizás 3 años hacerlo. Van a generar 2.000 megavatios hora. Ya no solo que vamos a tener que comprar energía, sino que la vamos a poder vender. Y lo más importante de todo es que desde el primer día vamos a generar empleo. Desde el primer día. Pero hay que dejar que los otros lo hagan. No tenemos que nosotros seguir pensando que el Estado lo puede hacer y creyendo que el Estado es la solución. El Estado es el problema. Hay una inquietud. Para que venga la inversión extranjera, tiene que haber seguridad, tiene que haber confianza en el país. Y este es uno de los mayores males que tiene el Ecuador. Precisamente usted decía, el sentar las bases para una matriz energética equilibrada toma su tiempo. Y hablaba de 3 años. Vea lo que le pasó en el gobierno que usted estuvo con Guillermo Lasso. 2 años y medio. Tuvo que aplicar esa herramienta constitucional, la muerte cruzada, y se truncó un periodo. Es decir, este país no genera certezas, confianza y seguridad. ¿Cómo generar eso? Seguridad jurídica y al mismo tiempo incentivos laborales para todas estas empresas y todos estos inversionistas. Y también para todos nuestros emprendedores, que son la gran mayoría. Es que hay que hacerlo. A cuenta de que Perú tiene 300 puntos de riesgo país y el Ecuador tiene 1.300 puntos, 1.000 puntos más. Eso es parte de esa seguridad. ¿Cómo se gana esa seguridad? Yo le voy a seguir hablando. La minería, que es otro de los lugares donde tenemos que mirar a ver. El Ecuador, en la misma veta, la misma roca de Perú, ha generado 2 chullas concesiones. Perú 60. Al Ecuador le han ingresado $300 millones en el último año. ¿Le parece que es mucho? Porque lo es. A Perú ahí mismo le han ingresado $30.000 millones, 100 veces más. Usted me va a decir que no necesitamos que al Ecuador le ingresen $30.000 millones al año. ¿Sabe por qué no le ingresan? Porque hemos dejado que en esta silla se sienten los ilegales. Esa es la seguridad que estamos dando. Y la otra mala noticia es que hemos hecho igualito con la política. Hemos dejado que en la silla se sienten los malos. Y ahora he tomado yo la decisión de venir, de salir de mi zona de confort, de salir de la empresa privada, de salir del emprendimiento y venir a sentarme, sí, y tengo que lidiar bastante con que me digan que soy del gobierno pasado de Guillermo Lasso. Yo represento a los agricultores, a los ganaderos, a los productores, a los emprendedores. He venido a vivir acá a Quito hace 6 meses y me dijeron que no me iba a acostumbrar, que iba a tener otro tipo de comidas, de clima, de ambiente, de altura. Quiero que sepa que estoy en mi zona de confort. Y cuando me preguntan por qué estoy aquí en Quito, les digo porque he venido a ganarme el corazón de los quiteños. Porque quiero venir y que sepan que tienen a un presidente que quizás no lo tienen desde la época de Galo Plaza, que representa a los sectores productivos. Un presidente que va a estar con errores, que se va a caer y se va a levantar. Y que cada vez sus errores van a ser menos, pero que va a ser de carne y hueso. ¿Y cómo piensa enfrentar el tema de la seguridad ciudadana hoy en medio de un conflicto armado interno que se vive persiguiendo a la delincuencia organizada, el narcotráfico y la narcopolítica? Se vive jugando al gato y al ratón, y se lo viene haciendo también desde el gobierno pasado. Se nombró el expresidente Lasso el decreto 730, amparaba, protegía y obligaba a la policía y a las Fuerzas Armadas a usar sus armas para defender a los inocentes. El presidente actual, Noboa, ha mandado el estado de guerra,
¿Ha servido para algo? No ha servido para absolutamente nada. Seguimos igual o peor. Hay que hacer un escuadrón, el escuadrón de la pacificación. Si recuerda cómo se llamaba antes, porque cuando lo menciono la gente enseguida dice el escuadrón volante de hace 40 años. Quizás es lo mismo. Los 500 mejores hombres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entrenados por fuerzas de guerra con poder bélico, con los países con los que mantenemos los tratados de cooperación, para que entren cantón por cantón, parroquia por parroquia, que vengan desde Durán, que ya es la ciudad más peligrosa del mundo, y suban al Empalme, a Quevedo, que vayan hasta Esmeraldas. Y con todo respeto, que no salgan de las calles hasta que no quede una sola cucaracha. Eso es lo que hay que hacer. ¿Hay que exterminar a las cucarachas? Hay que defender a los inocentes. Hay que defenderlos. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que tengamos resultados diferentes. Cadena perpetua para los asesinos, para los violadores, para los vacunadores y para los jueces y fiscales corruptos. Para los jueces y fiscales corruptos los espera la misma celda que a los asesinos y los violadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso implicará reformas. Eso implicará mandar la ley 001 a la asamblea y que venga una nueva asamblea y que esté madura. Y si no tiene la madurez, se contagie de la madurez de mis asambleístas. Y si no lo hacen, no tengo ningún problema en hacer lo que dice la gente y lo que quiere la gente. Y es que se vayan todos a su casa. No solo la asamblea, sino de una vez el defensor del pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando usted dice poner 500 profesionales, que lo hay en Fuerzas Armadas para combatir a este mal, ha dimensionado, y esto se ha revelado hace poco, una publicación de Código Vidrio, que solo una de las 22 bandas identificadas en este conflicto armado interno tiene más de 8,000 militantes entre trabajadores y sicarios. ¿Se imagina eso? Y seguramente hay más sueltos. Seguramente hay más sueltos, pero lamentablemente, o mejor dicho, se lo voy a comparar con el fútbol. Cuando usted manda al 11 titular a nuestra selección de fútbol a jugar un partido internacional o como sea, usted no manda a los 50,000 peloteros que tenemos en el Ecuador, usted manda a la selección. Así tenemos que tener nosotros una selección de los mejores nombres, hombres y mujeres, entrenados, calificados y preparados, que cada uno de ellos equivalga a 100 de los que tenemos ahora. Y eso es lo que tienen que ir a hacer. Y hay otro problema que estoy viendo, y es que no solo tenemos que tener una mano dura, también tenemos que tener una mano justa. Y eso es dar oportunidades. Y viene otro plan, quizás polémico, y es un plan de entrega de armas. A quienes nos entreguen las armas, les vamos a dar becas integrales a sus hijos. Deporte, arte, cultura, internet y por supuesto educación. Y es polémico. Eso no implica que a los buenos también reciban sus becas. Y eso tampoco implica que los malos tengan que pagar sus cuentas con la justicia. Pero tengo que pensar en los hijos de esos 8,000 que usted menciona, y de los otros 5,000 de la otra banda, y los otros 4,000 de la otra banda. Porque si no hacemos algo, en lugar de tener 50,000 delincuentes o GDOs en las calles, así, en un chasquido, en un dorito, vamos a tener 100,000 o 200,000. Y nadie nace con vocación de delincuente, ni siquiera el hijo de 2 delincuentes. Tenemos que dar bala, pero también tenemos que dar oportunidades. Ahora, el problema en el país es que se analizan los efectos de lo que sucede en el Ecuador y no las causas. Por ejemplo, para un sicario que se está ganando sus dólares y que no tiene empleo y que tiene que mantener a su hogar, lo cual no justifica en modo alguno la violencia y su actuación, ¿cómo atacar la pobreza y la miseria en el país? Eso me decían el otro día, me decían Tabaqui, muchos me llaman por mi apellido, hay que dar bala. Yo les decía, sí, pero también hay que dar oportunidades. Y la mejor manera de eliminar la delincuencia es antes de que nazca, a través de oportunidades, a través de la educación. Y ahí es donde tiene otro problema el gobierno, y hace muchos años se eliminaron de 20,000 unidades educativas, pasamos a tener 13,000. ¿Sabe a dónde? En los pequeños pueblitos, en las parroquias, en lugares remotos, desaparecieron. Eso no solo hizo que haya migración, sino que haya esta famosa deserción escolar.
28%. Ese 28% de estudiantes, ¿sabe dónde está? Está ya ahí afuera calentando en la banca de las bandas, listos para entrar, porque encima estos delincuentes se dan el lujo de ponerlos en fila en esta fábrica de delincuentes para que vayan ocupando las plazas que van quedando vacantes. Nosotros tenemos que ir a poner una fila al lado, una fila de deporte, de arte, de cultura, de educación, de oportunidades. Así se lo hizo en otro país, así se lo hizo aquí al lado, en Medellín. Medellín no tenían 7.000 muertes al año, tenían 50.000. Yo fui gobernador del Guayas, usted mencionó, de la provincia más caliente, de la provincia, discúlpenme la palabra, más jodida del Ecuador. No 8 cantones como aquí en Pichincha, 25 de todas las inclinaciones políticas. Yo tuve que llevar de 8.000 a 14.000 uniformados. Los 14.000 uniformados, ¿saben lo que hicieron en un año? Llevamos a la cárcel 12.000 delincuentes. Más de la mitad salieron en libertad en menos de un año a seguir delinquiendo. Por eso tengo a los jueces y a los fiscales corruptos aquí, entre ceja y ceja, y los quiero meter en la cárcel de por vida, con los asesinos y con los violadores. Y ya va a ver cómo ese cuello de botella que tenemos se abre, y la justicia empieza a ser igual para todos, no solo para los pobres. Usted ha tocado un tema fundamental, estructural en el Ecuador, la educación. Si un país no tiene, una sociedad no tiene una educación de calidad, no va a haber desarrollo. Consecuentemente, ¿cómo cambiar eso? Y en la vida todo es equilibrio. Por eso es que yo hablo de una mano dura y hablo de una mano justa también. Por eso es que hablo de que hay que ir a ser firmes, de que tiene que llegarle a la policía sus balas, sus chalecos, sus municiones, así como está entregando el gobierno actual lo que compró el gobierno anterior. También tienen que llegarle los libros a las unidades educativas y tiene que llegar la medicina a los hospitales. Que nadie habla también de ese problema de los hospitales. Yo recorro los hospitales y conozco cada rincón de mi país. No porque soy político, porque no lo soy, porque soy productor y me he dado el lujo, tengo la dicha de conocer. Y he entrado a los hospitales y he visto que no tenemos hospitales. Señor, tenemos unas porquerías de hospitales. Eso es lo que le estamos dando a nuestra gente. Eso es lo que le estamos dando a nuestra gente. Y luego nos quejamos de que tenemos una mala salud, una mala educación, de que no tenemos oportunidades y que tenemos una fábrica de delincuentes. El momento que usted genera oportunidades, el momento que usted lleva el equilibrio, las cosas empiezan a cambiar. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Y el que venga aquí y se siente en esta silla y hable en este micrófono, tiene que ser muy responsable y quizás no lo van a hacer. Yo sí, yo estoy aquí para decir la verdad, cueste lo que me cueste. Claro, los políticos enarbolan la demagogia y la mentira. Sin embargo, usted ha tocado otro de los temas sensibles, la salud. ¿Cómo piensa cambiar usted al sector de la salud pública? No solo algo que es fundamental, medicamentos, el acceso a la salud, sino también algo que el país no trabaja sostenidamente, la prevención en salud. Desde la alimentación, desde ahí comienza, desde la lucha contra la desnutrición crónica infantil, desde el incentivo a las buenas prácticas alimentarias a través de gremios en sectores como el mío. Pero hay cosas que se las pueden hacer desde ahora y quienes me escuchan y han tocado la puerta de los hospitales se van a sentir familiarizados. ¿Por qué no se pueden hacer correctas derivaciones de los enfermos a otros hospitales? ¿Por qué cuando a alguien tienen que operarle de corazón le dicen regresen una semana? ¿A cuenta de qué? Que le va a esperar el corazón. ¿Por qué a alguien cuando tiene que sufre de una apendicitis le dicen aquí no tenemos las tijeras o las gasas para abrirlo y para curarlo y para extraerle el apéndice? Son cuestiones que se pueden resolver, pero a largo plazo yo le voy a dar una solución que no es la gran cosa. Y voy a ahorrarme que me digan que quiero privatizar el sector público y me quieran guindar de los pulgares, porque de eso son capaces estos políticos mentirosos de lo que usted habla. ¿Por qué no hacer lo que funciona? ¿Por qué no copiar el modelo exitoso de Solca y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? Porque a ellos les va bien. Ellos también atienden al sector público, a ellos también les paga el sector público y seguramente les debe millones de dólares. Pero ellos no se quedan sin medicina, ellos no dejan de atender a la gente.
A ellos no le faltan los marcapasos, las tijeras, las gasas, etcétera. Hay que ir a copiar lo bueno. Hay que ir a copiar lo bueno, así como también hay que ir a copiar lo bueno de todos los gobiernos anteriores, como el de lo bueno que haya hecho este gobierno en este corto plazo, lo que hizo Lasso, lo que hizo Moreno y hasta lo que hizo Correa, señor. Hay que ir a copiar todo lo bueno y lo malo ni siquiera tenemos que tratar de corregirlo. Usted que deviene de un sector productivo importante, que ha estado casi olvidado durante décadas, la situación del agroecuatoriano. ¿Cómo piensa fortalecer y atender realmente a ese sector? No hay que fortalecerlo, no hay que atenderlo, no hay que mandarle más semillita ni ayuda técnica que es bien recibida. Hay que transformarlo. Tenemos que hacer una transformación agropecuaria de abajo hacia arriba, empezando por los más chiquitos, que todos tengan riego, que todos tengan tecnología, mecanización de suelos y que todos tengan esa asistencia para que sepan qué es lo que hay que sembrar, cuándo hay que sembrar y cuándo hay que cosechar y a quién venderle. Claro, ¿y cómo piensa transformar esto? ¿Cómo? Llevándoles lo que les hace falta a cada rincón, a la sierra y a la costa, llevándoles el riego desde Ibarra hasta Puerto Viejo, hasta Manabí, sino que lo que nos hace falta es riego, drenaje, mecanización. Es lo que tienen los medianos y los grandes, por supuesto. Nosotros tenemos que llevárselo. Y ya va a ver cómo todo cambia. Y cuando me dicen, pero ahí tiene que invertir el Estado. Si es que el Estado invierte ahí, se va a ahorrar el desempleo, como pasa en todo el mundo, como pasa aquí en Colombia, como pasa en Perú, como pasa arriba, más arriba en Estados Unidos. Cuando el colombiano decide hacer agricultura, discúlpenme que utilice a nuestro país hermano, pero está aquí caminando, está a patada, como decimos en la calle. Cuando el colombiano tiene 1 cuadra, 2 cuadras, 1 hectárea y decide hacer agricultura, el Estado le dice, mira, tú vas a sembrar tal producto, ya, ok, yo te voy a dar un crédito. A 10 años, al 7% de interés con 2 años de gracia. El señor dice, préstame la plata. Y como vas a necesitar mecanizar la tierra, te voy a vender un canguro agrícola y te va a costar la mitad, te lo voy a subsidiar. Y lo vas a pagar a 5 años. El emprendedor dice, dame el canguro agrícola. Y luego le dice, como vas a contratar a un operador para que lo maneje y vas a generar empleo, al igual que la turbina de riego que vas a poner, te voy a dar el equivalente del sueldo de ellos en fertilizantes. ¿Usted sabe qué ocurre en ese momento, en esa transformación? Que todos empiezan a hacer lo mismo y todos empiezan a decir, prestamos la plata, generamos producción, exportamos y lo más importante de todo, generamos empleo. Eso es lo más importante. Aquí al Ecuador los únicos que migran son los venezolanos y creo que ya empezaron a retirarse. Los colombianos y los peruanos no vienen acá. No vienen acá porque tienen producción, porque su gente está ocupada en el campo y en las ciudades. Hay menos canibalización del empleo. Para que me puedan entender más fácil lo que nos está pasando en las ciudades, es como que en una casa vivan 4 familias y solo tengamos 4 cuartos y tengan que comer en la misma mesa, tengan que usar el mismo baño, tengan que salir por la misma puerta. Así estamos. Abajo de las radios, en lugar de haber 5 gafiteros, 8 textileros, 4 costureros buscando empleo, hay 300. Hay una sobredemanda de empleo en todas las ciudades. Eso nos está pasando. ¿Cómo piensa Francisco Tabaqui, candidato presidencial por el movimiento Creo, enfrentar e ir desactivando una bomba como es el Seguro Social ecuatoriano? ¿Qué piensa hacer? Ha habido medidas, parches, pero el deterioro del fondo de pensiones, el deterioro monumental del fondo de salud, ¿cómo enfrentarlo? Empezando por decir la verdad y de cómo estamos, y luego haciendo algo que ningún presidente de la República ha hecho. Voy a poner a mi binomio, a Blanca Sacancela, a manejar directamente por primera vez en la historia a un vicepresidente o una mujer al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a donde tenemos que manejarlo desde el Estado como que si fuese una empresa privada, es decir, hemos cogido esta compañía de aquí, esta empresa, esta tiendita o como le quieran llamar, quebrada. De aquí para adelante vamos a poner todo al día, vamos a ordenar la casa, vamos a hacerla más eficiente y de aquí para atrás
vamos a tener que pagar una deuda que tenemos hace muchos años y lo vamos a tener que ir a hacer, amortizarla. Es la única forma. También se va a sentar alguien aquí en esta silla y le va a decir que va a pagar todas las deudas que están pendientes. ¿De dónde y cómo? ¿De dónde y cómo? Es la misma pregunta que yo le hago, y también se va a sentar alguien aquí y le va a decir que va a bajar el IVA de 15 a 12 puntos. También les pregunto, ¿de dónde y cómo? Si son 1.300 Hay algunos millones que han de dólares. planteado cero IVA. No. La demagogia. Escúcheme, no. Por eso es que estamos como estamos. Me provoca hasta, discúlpenme, hasta decir malas palabras. Por eso es que estamos así. Porque vienen y nos mienten, pero ya no queremos que nos mientan. Igualito pasa con la energía. Yo le he hablado de traer a la empresa privada, yo le he hablado de abrir las puertas a la inversión extranjera, que no lo haga el Estado. Yo me reúno, tengo la virtud, señor, de que me reúno con gente más inteligente que yo, porque soy humilde. Y me preparo. Y me decían, no, es que la energía del Ecuador está muy barata. Vale 8.5 centavos el kilovatio. Y decía, caramba, pero eso eso no es caro, eso no es barato. Si en la costa pagamos planillones, la industria, las empresas, las familias. Y me dice, bueno, Ecuador es el único país del mundo, el único país de América que paga menos de 20 centavos. Ese es otro de los problemas por los cuales estamos haciendo aguas por todos lados. La demagogia, sí, los subsidios que hay que dar a los pobres, pero no indiscriminadamente. Es que no se la estamos dando a los pobres. Se las estamos dando a todo el mundo. Y por eso es que no hay plata para arreglar ni plata para nada. Y yo le aseguro que yo aquí digo la verdad y no me estoy corriendo el riesgo de que me guinden de los pulgares. Estoy diciéndole a la gente la verdad. Y si eso no me representa votos, no me importa, señor. Habré cumplido. Venir a decirle la verdad a la gente. Y estoy seguro que ya todos hemos entendido que no hay energía más cara que la que no existe. ¿Qué piensa usted de dos reformas parciales a la Constitución que están hoy en la Asamblea Nacional? La una, para lograr ayuda militar extranjera, reforma al artículo 5 de la Constitución, y la reforma política tan necesaria, aun cuando sea parcial, al artículo 110 y 115 sobre el financiamiento de los partidos. Me gusta cuando me encuentro con personas como usted que tienen se saben hasta el número de los artículos. Vamos por la segunda, la plata para los partidos. Me parece que hay 4.000 o 5.000 candidatos en estas elecciones. Yo soy parte de ellos, de este pilo de candidatos. Como decimos en el campo, no entramos ni en una saca. No tiene el Estado por qué pagarlo. No tiene por qué pagarlo el Estado. El Estado tiene suficientes problemas como para meterse a subsidiar o a financiarles las campañitas a los políticos. Yo incluido entre ellos. Yo quiero ser presidente de la República. Bueno, tengo que conseguir la plata, o tengo que ponerla yo mismo, o tengo que estirar la sábana hasta donde me llegue. El tema de la seguridad y ayuda internacional. Toda ayuda es buena. Toda ayuda es buena. Que vengan las bases. Por supuesto que venga la base, no sé si va a tener el mismo efecto de hace 20 años, porque tú sabes que las cosas van cambiando. Pero yo creo más bien en un equipo ecuatoriano preparado, entrenado, calificado, que haya pasado todas las pruebas. Nuevamente, que vaya por todo el Ecuador y que no se mueva de cada lugar hasta que no se mueva una pulga ahí. Listo, no es que entran a Durán con tanquetas y con desfiles militares y al día siguiente se van y ya hay sicariatos. Eso no es lo que queremos. Eso es que nos vean la cara de tontos. Pero creo que los ecuatorianos nos estamos dando cuenta que sí tenemos una mejor opción. Que no tenemos que irnos por este totalitarismo en el que nos encontramos, ni volver a ese corrupto pasado. Yo los invito a que me conozcan. Quizás aquí se me ve muy firme y muy radical, que muchas veces lo soy. Pero también tengo un corazón que muchas veces se quiebra con todo lo que está pasando, y por eso estoy aquí. En el caso de la reforma política, ¿cómo lograr mejorar los controles? Porque si el Estado ya no financia, porque además escasean los recursos de la caja fiscal, si se deja abierto el financiamiento de la política, entran, como ya se ha detectado, financiamiento caliente del narcotráfico y la delincuencia organizada. ¿Cómo mejorar los controles para evitar eso? Es parte del reto que tenemos día a día, mejorar los controles, y que tiene el gobierno y no lo hace bien.
Quizás no le tengo todas las respuestas, pero ya lo que usted menciona sobre la plata del narcotráfico y todo, se lo ve en todos lados. Y para mí es una pena, y discúlpenme. Pero eso es grave. Es grave, y me les desvío un poquito, y cuando me dicen, oye, pero entonces el Ecuador sí es un narcoestado, yo tengo que hacer un poco de silencio. Pero hemos visto ya jueces y fiscales implicados, hemos visto políticos en otros países, fugados, asambleístas que están implicados en temas de estos. Estamos viendo la minería ilegal, estamos viendo que se meten en la agricultura. Entonces, no podemos decir que el Estado ecuatoriano no está contaminado por el narcotráfico. Lo está. Es grave, por supuesto que está, pero hay que reconocerlo, hay que decir la verdad y luego hay que ir a atacarlo. Ahí está la ley antipillos, que es un distractor, que ni siquiera deberíamos de hablar de eso. De ahí están yéndole a cobrar el impuesto a los vehículos usados de la clase media. Eso ahí va a terminar el impuesto. Que ya hay ese impuesto. Se rebaja de 20,000 para abajo. Ya lo hay, pero ahora... Pero el país ve un espectáculo feo entre los que dicen hay que poner en vigencia la ley antipillos y los que se oponen a la vigencia de la ley antipillos. O sea, el país está mirando un espectáculo de estos. Así es. Entre los dos bandos. El bando de los que se creen de derecha y el bando de los que se creen de izquierda. Entre el bando del totalitarismo y el bando de los corruptos. Eso es lo que está pasando. Pero ya nos hemos dado cuenta. Por eso es que existe esta tercera vía. Por eso están los olvidados, los marginados, los que no han sido tomados en cuenta, los marginados, los que queremos cambiar las cosas, los que ya no queremos más de lo mismo. Y los que me siguen escuchando a estas alturas de la entrevista después de tanto tiempo y se han quedado enganchados, creo que mi mensaje les está llegando. Gracias por estar aquí. Bien, el candidato presidencial por el movimiento Creo, Francesco Tabacchi, en la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Las propuestas de candidatos a la Asamblea Nacional, ¿qué proponen para cambiar a esa mediocre Asamblea Nacional? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esta Navidad estaremos más juntos que nunca. Más juntos que nunca. Vive una Navidad con Exa FM. Vive una Navidad con Exa. Feliz Navidad te desea